En Informativo NTR, entrevista. Bueno, nada más antes de ir a la entrevista, un dato para complementar este informe que nos daba, esta nota que nos compartía mi compañero Miguel Ángel Vidal sobre que Jalisco ya no es primer lugar en desaparecidos a nivel nacional. Efectivamente, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hoy el Estado de México aparece en primer lugar con 14,714 casos. Muy cerca, Jalisco con 14,357, pero sí, por primera vez en mucho tiempo, Jalisco no es primer lugar nacional en personas desaparecidas porque el incremento de casos en el Estado de México ha sido importante. Vamos ahora a la línea telefónica. Yo le agradezco a Augusto Chacón Benavides, director del Observatorio Ciudadano Jalisco ¿Cómo vamos?, que nos tome una llamada para platicar de este primer año del gobernador Pablo Lemus Navarro, no solamente por el informe, sino porque, bueno, precisamente el observatorio hace un seguimiento puntual en distintas áreas, una de ellas la de seguridad, de lo que ocurre en el estado. Augusto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, el gusto es mío y buenas tardes a quienes te escuchan, gracias. Me gustaría conocer primero tu evaluación personal basado precisamente en este contacto que tienes con la agenda del Estado, Augusto, de lo que fue este primer año de Pablo Lemus al frente del Poder Ejecutivo. Bueno, recibió un Estado con múltiples problemas y un problema de esos problemas era justo la provisión de información. Por ejemplo, mencionabas desaparecidos, pues durante cuánto tiempo no alimentamos la plataforma nacional y las cuentas que no correspondían mucho con la realidad. Me parece que ha hecho un buen trabajo en términos de ponerse de cara a los problemas, de mencionarlos y que se ven visos de solución. Ha habido una concentración muy grande en infraestructura, una concentración muy grande en la relación con el gobierno federal, ya sabes que es importante. Podemos constatar, al menos a escala de las carpetas de investigación, justo estamos por publicar el más reciente trimestre de la observación que hacemos de algunos delitos, y una baja en términos de carpetas de investigación, pero baja, por ejemplo, en homicidios dolosos, que coincide un poco con el gobierno federal. Estamos sin duda ante un cambio de formas en el gobierno. Todavía nos falta ver muchos resultados, pero de entrada creo que ha habido una mezcla más o menos correcta entre la actitud para resolver y el entendimiento de los problemas. Que en términos de seguridad, Augusto, ha habido pues sí una disminución en los homicidios. Sigue registrándose las desapariciones, aun cuando no seamos primer lugar nacional, estas siguen dándose, sigue habiendo una presencia muy fuerte del crimen organizado. Sí. ¿Qué ha cambiado desde tu punto de vista? Para mí lo que ha cambiado es, insisto, la actitud para mencionar los problemas. No se mencionan, se dicen, quizá le falta al gobierno del estado conjuntar fuerzas, apoyar en términos objetivos a los municipios por esta presencia del crimen organizado. Pero insisto, lo que ha cambiado principalmente es la actitud. Yo no festejaría que seamos el segundo lugar porque el Estado de México nos rebasó. Tendríamos que ser el último lugar porque nosotros resolvimos. Hoy que escuchamos al gobernador en el Museo Cabañas, se habló mucho de la contención, de esta contención, de lo que se está haciendo, por ejemplo, o al menos en términos de lo que él considera adecuado para contener la violencia de las mujeres, pero se habla muy poco de la prevención. No tendríamos que estar hablando de pulsos de vida, tendríamos que estar hablando de que las mujeres salen a la calle seguras. Esa es la verdadera solución del problema, no estar gastando en protegerlas una vez que ya tuvieron que denunciar la violencia, y este es solo un ejemplo de lo que oímos hoy, pero habrá que revisar el documento del informe, porque lo que el gobernador hizo hoy fue una exposición, un poco lo que ha hecho, sí, pero también una intención de lo que piensa hacer. Así que tendremos que revisar el informe para ver los números concretos, lo que entregó hoy el secretario
General de Gobierno del Congreso, y sobre esos indicadores basarnos para ver avances, retrocesos o estancamientos objetivos. Hoy mencionó a algunos representantes de familiares de desaparecidos que estaban por ahí. Podremos o no estar de acuerdo con el mecanismo, pero insisto, se hace cargo de eso, pero fue una pasada por todos los temas demasiado rápida. Por ejemplo, no hubo una mención muy contundente hacia el medio ambiente. ¿Qué está pasando con el medio ambiente? ¿Qué está pasando con el río Santiago, con nuestros macizos forestales? En fin, tenemos que ver los datos. Lo que hizo el gobernador fue simplemente contarnos su visión y sobre todo exponer su actitud para gobernar. Esto que mencionas, Augusto, de llamar a los temas por su nombre, yo sé que puede parecer irrelevante, pero es una forma de enfrentarlos ya también en lo concreto de manera distinta. Yo creo, y supongo estarás de acuerdo, que el hecho de que hubiera ahora sí un acercamiento significó con los colectivos de personas desaparecidas un paso súper importante. Falta, por supuesto, falta un montón, falta que las instituciones dedicadas en esta agenda realmente hagan su trabajo, que sigue siendo muy deficiente hasta la fecha, y acabamos de ver el caso ayer de Magdalena, esta chica que estaba en el forense hace 11 años y su familia la estaba buscando. Siguen dándose esas deficiencias que duelen tanto y que pues tienen que en algún momento, para que pues se destaque como una agenda atendida, pues alinearse al discurso del gobernador, ¿no? Por supuesto, sí. Tenemos un dato objetivo, el incremento que en el presupuesto que presentó al Congreso hay para este tema específicamente de desaparecidos. Un incremento que él señala de 172%, que es apenas el inicio. Tendremos que evaluar cómo se gasta y qué efectos tiene ese gasto. Y nombrar, sí, para ciertas miradas podría resultar irrelevante. No lo es, porque si queremos resolver algo tenemos que nombrarlo primero. Puede nombrar, Sonia, puede volverse irrelevante si los efectos no se dan. Claro. De nada nos sirve estar siendo compasivos con las personas que tienen un familiar desaparecido, sino, insisto, no solo los encontramos y los buscamos a tiempo, sino que prevenimos que otros desaparezcan. La cifra tiene que descender, sí, porque buscamos, pero también porque desaparecer personas en Jalisco ya no sea sencillo, y eso solo lo puede lograr la autoridad, generando confianza, y las familias y las personas estando atentas a las distintas condiciones que se presentan para que esto se facilite. Claro, y el otro punto que mencionas, Augusto, sobre la confrontación con el gobierno federal, que bueno, puede haber diferencias de partidos políticos, esas son pues naturales y se entienden, pero en la administración pasada se llevó ya a un campo de extremo que luego la federación empezó a castigar a Jalisco. Sí, un castigo a partir de los fondos extraordinarios. Recordemos que el dinero que la federación le regresa a los estados, o sea, no se los da a la federación, lo regresa a los estados, responde a una fórmula concreta que está contemplada en la ley. Lo que hicieron fue supeditarse en la administración anterior federal, supeditarse a lo que decía la ley, y se recortaron los fondos extraordinarios que siempre son necesarios para el río Santiago, para movilidad, para infraestructura, y ahí es donde ese distanciamiento con el gobierno de López Obrador le causó perjuicios a Jalisco. Ahora el gobernador se ha preocupado por tender puentes con la administración federal. De hecho, en el informe estaba un subsecretario de Gobernación, que es una buena señal. Pero por otro lado, y eso es innegable, el país tiene un problema de finanzas públicas. No hay dinero. Entonces se están limitando a darnos el presupuesto que toca por ley más la inflación. Lo demás tendrá que ser gestión, y algo muy importante, que la administración de Jalisco, la administración del gobierno de Jalisco también empieza a cortar todo el dinero que se dispendia, todo lo que es innecesario de gastar, para dedicarlo a lo que es importante. Pero en ese sentido es que ha mejorado la interlocución con el freno que tenemos, que no hay dinero. Ya sabemos que 1.8 billones de pesos de presupuesto, es decir, casi 20%,
va a venir de un crédito, va a venir de endeudamiento del gobierno federal. Entonces, de nada nos sirve estar trayendo inversión, de nada nos sirve que Jalisco sea una potencia si el dinero que se recauda por IVA y por ISR se lo lleva a la federación y no vuelve en la misma medida, que no tendría que ser porque somos parte de una federación. Pero a final de cuentas, esa mala administración que tuvo el gobierno de López Obrador, con tantos proyectos tan costosos e inútiles, acabó pagándose en la vida concreta de personas, no solo en Jalisco, en todo el país. Claro, y bueno, viene la Copa del Mundo. También hay que poner mucha atención para que eso no se vuelva también pues superficialidad, gastos innecesarios, gastos inmediatos para una fiesta. Hay que estar muy atentos. Hoy el gobernador le dedicó unos buenos minutos a este tema y lo que significa. Claro que es un buen pretexto, así lo dijo él, para obra pública, incluso para asuntos de identidad. Es un buen pretexto siempre y cuando queden cosas para el gobierno del estado. Pero en términos de minutos, pues dedicó mucho más tiempo al mundial que a la reforma del Poder Judicial, por ejemplo. Claro, uno de los pendientes que hay, cómo vamos a resolver la reforma al Poder Judicial, cómo vamos a resolver el tema de la transparencia, entre muchos otros, que ya tendremos oportunidad, Augusto, de irlo detallando. Te agradezco muchísimo esta charla. Nada que agradecer, siempre un placer platicar contigo, Sonia, y estar con quien está escuchando. Muchas gracias. Gracias a Augusto Chacón Benavides, director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? El Observatorio Ciudadano. Y bueno, pues esto es lo que opina acerca de este primer informe de Pablo Lemos Navarro. 1:45 p.m. Hacemos una pausa, es muy breve. Regresamos con más información.